Muy buenas noches, todos nuestros radioescuchas que siguen atentos a la programación de Radio Koinonia. Pues vamos a dar continuidad con los programas de filosofía que hemos ya tenido unos cuantos meses ya aquí en estos temas que hemos estado realizando. Bueno, antes de comenzar, pues mandar un saludo a algunas personas que nos están escuchando pues atentamente con su libreta, pluma y todo pues para tomar apuntes. A Mónica y a Evelyn, que están ahí al tanto de la computadora. Entonces un saludo a ellas y pues también a las personas que nos están escuchando esta tarde, ¿no? Esta noche tan fría que se dejó venir. Muy bien, pues hoy vamos a tratar sobre el tema del ser, del ente y de la esencia. Son temas muy extensos dentro de la filosofía y que, bueno, sería demasiado soberbio tratar de darles un concepto absoluto de cada uno de los términos. Sin embargo, pues vamos a tratar de definirlos, tratar de tener una idea sobre cada uno de ellos. Y sobre todo vamos a sobreabundar en los términos de ser y ente, sobre todo puesto que estos dos tienen como una tela muy tenue entre uno y el otro que normalmente se confunden. Incluso pues hubo un problema en la época moderna donde el estudio del ser se confundía con el ente y bueno, habrá un filósofo que llegará a decir que se ha estudiado mal al ser o que no se ha estudiado. Entonces ahorita vamos a ver más adelante cómo fue que sucedió eso y también vamos a ver el aspecto gramatical del ser, puesto que nosotros lo utilizamos con frecuencia en nuestros diálogos, en nuestra manera de dirigirnos hacia los demás. Incluso a la hora de presentarnos utilizamos este verbo y sin darnos cuenta estamos expresando pues todo un sinfín de ideas filosóficas y bueno, habría que ser conscientes de todo lo que en sí implica, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Primero vamos a dar como un contexto general de lo que es en sí estos conceptos y cómo a veces nos relacionamos sin ellos sin darnos cuenta. Primero, normalmente cuando nos empezamos a cuestionar de nuestro entorno, cuando nos empezamos a cuestionar sobre nuestra propia existencia, ya nos estamos cuestionando acerca del ser, puesto que el concepto del ser tiene una relación muy estrecha con la existencia. Todo aquello que existe tiene ser, ¿sí? Entonces, algunos van a decir que tiene entidad o identidad. Entonces, esto, a la hora de nosotros cuestionarnos sobre una persona que está enfrente de nosotros y nos preguntamos quién será o qué hace, a qué se dedica, estamos cuestionándonos fracciones de lo que lo constituyen o de lo que en realidad es. Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar esto, ya estamos empezando a hacer filosofía. Obviamente de una manera, pues, ligera, por decirlo de algún modo, puesto que no estamos profundizando en lo que es en sí el concepto del ser, sino que estamos abarcando categorías que se desprenden del ser. Y ahorita vamos a ver lo que Aristóteles dice acerca de eso. Pero estamos tratando como de alcanzar a rasgar o alcanzar a tocar lo que es el ser. Entonces, habrá personas que todavía, incluso cuando van al parque o cuando van pues a pasear ahí al Cerro Colorado o van en las plazas, etcétera, al mar, cuando se empiezan a cuestionar sobre las estrellas, sobre lo que es el horizonte, el origen del cielo, del mar, todo este tipo de situaciones, nos empezamos a cuestionar sobre el porqué de la existencia de todo ello. Y cuando nos cuestionamos sobre la existencia de ello, estamos cuestionándonos acerca del ser. Sí, obviamente vamos a tratar de hacer como el límite entre lo que es la cuestión del origen de todo lo que observamos y vamos a cuestionarnos sobre lo que es cada cosa. Entonces, como es una fibra bien delgada entre el origen de la cosa y lo que es, puesto que a la hora de definir lo que es algo, también estaríamos como alcanzando a tocar el origen de cada cosa, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo también nosotros definimos las cosas de determinada manera, cómo es que llamamos al recipiente donde colocamos agua un vaso, cómo es que definimos lo frío y lo duro que es metal y bueno, tienen diversos nombres, el cristal, todo esto, cómo es que en un momento el hombre fue capaz de ponerle tales conceptos al grado de decir, esto es tal cosa. Cuando decimos eso, estamos dándole
pues una identidad, ¿sí? Una entidad a estas cosas que nosotros estamos palpando, y de tal modo que hemos revisado también aquellos defectos o aquellas cuestiones que caracterizan a la cosa, y que decimos, esto es un árbol porque tiene un tronco, tiene hojas, tiene ramas, y no es otra cosa, es un árbol. Y habrá otras personas que dirán, bueno, pues también una rama tiene un tronquito, tiene otras fibras, otras ramitas más pequeñas y tiene unas cuantas hojas, y es un pedazo del árbol y bueno, posee las mismas características. Sin embargo, hay otras dimensiones que hacen que se diferencie de una de otra. Entonces, el observar el ser es importante a la hora de nosotros también relacionarnos con las cosas, porque las ubicamos de determinada manera. Incluso en las personas, en las demás, en las que observamos, es todavía más complicado, porque el ser puede ser limitado o incluso puede ser expandido. Y cuando digo que el ser puede ser expandido, o sea, puede ser plenificado, o puede ser una persona que realmente lleve a plenitud su existencia, como bien puede no llevar a plenitud su existencia. Cuando una persona se estanca, por ejemplo, ya sea en un problema o alguna cuestión así meramente existencial, está limitando su ser, o no deja que esa se perfeccione, puesto que el hombre tiene un aspecto trascendental muy diferente al ser de las cosas. Por eso San Juan Pablo II en un momento va a decir que hablamos de un mundo de seres o de sujetos, puesto que las demás cosas también poseen un ser, pero de un modo distinto, y el hombre lo posee de otra manera, de una manera más perfecta, puesto que el ser del hombre puede ser planificado, puede llegar a un objetivo, mientras que las cosas, en cuanto que en ese momento existen, están ahí ya terminadas de determinada manera, ya han llegado a su perfección. Es decir, por ejemplo, cuando agarramos el plástico y en una fábrica se lleva todo un proceso para hacer una pluma, por ejemplo, hay diversos seres en el proceso para realizar una pluma. Entonces, por ejemplo, está el plástico de determinado color, están otros tipos de colores, está la tinta, están los recipientes. Entonces, si yo agarro una parte de la pluma, como la tapadera, por ejemplo, viene siendo un ser ajeno a lo que constituye toda la pluma en sí. Entonces, estaríamos diciendo que la pluma viene a ser esta fracción, cuando en realidad la pluma es en su totalidad, tanto la tapadera como el cuerpo al que le pertenece. Entonces, el hombre tiene un proceso muy similar, pero que trasciende, no se queda en el aspecto físico, sino que tiene ese aspecto de plenitud, y ahí es donde ya entra nuestra fe, cuando llegamos a plenitud con Dios. Entonces, cuando llegamos con Dios, el hombre alcanza esa plenitud en su ser. Ya no hay más, ha llegado a la perfección, mientras que las cosas no, las cosas en cuanto tiene, por ejemplo, ahorita es una pluma incompleta. Para poder ser perfecta esta pluma necesita la tapadera, entonces ya ha cumplido con su perfección, porque la pluma necesita una tapadera, necesita de tinta, necesita de ciertas características que la hagan pluma, Entonces, una vez que ya constituya todas las características de pluma, esta ha llegado a su perfección y por tanto ya no hay más que agregarle. Ya en sí es una pluma y tiene todo para poderle llamar de determinada manera. Pasa lo mismo con cualquier objeto, incluso con un árbol. En un árbol, para que llegue a su perfección, se requiere pues de una semilla o requiere de ciertos cuidados, de agua, tierra, y está en ese proceso hasta llegar en árbol. Algunos van a decir, bueno, pues el árbol todavía le falta un proceso, ¿no? Que es secarse y convertirse en ceniza, y una vez que ya deje de existir o que se convierta en ceniza, ha llegado a su perfección. Sin embargo, en cuanto que decimos árbol, es la perfección de la semilla. Cuando llega a ser árbol, ahí ha constituido su perfección, porque estamos hablando del concepto de árbol, no estamos hablando del concepto de ceniza o de un árbol seco. En cuanto que hablamos de un árbol seco o de ceniza, en cuanto llegue el árbol a ser cada una de esas cosas, ha llegado a su perfección en esas cosas, ¿sí? Entonces, así es como el ser se va perfeccionando de esa manera, ¿no? En cuanto que cada cosa es llamada de determinada manera. Entonces, si la existencia de la ceniza es a través de un árbol seco, quemado, etcétera, la ceniza, en cuanto yo la agarra, está en su perfección, porque es ceniza tal cual.
¿sí? Al igual que un árbol, en cuanto llega a ser árbol, lo toco y tiene todas las características de árbol, no puedo decir que es otra cosa. Entonces ha llegado a su perfección. El árbol está en acto, y el acto dentro de lo que es estas 3 características va a ser la perfección. Por eso la forma es la que le va a dar la perfección a las cosas. Por ejemplo, un libro, si yo les digo, imagínense un libro, el libro tiene una forma determinada. Entonces, yo no me puedo imaginar un libro con forma triangular, porque ustedes vienen a decir, ay, yo nunca he visto un libro triangular. Es rectangular, de manera vertical, y así es un libro que se abre y tiene hojas, etcétera. Entonces, el libro en nuestra cabeza tiene un ser determinado, existe de determinada manera, y no le podemos cambiar su forma de ser. Obviamente, cuando se salen las cosas de lo que nosotros conocemos, nos sorprenden. Por eso hay tanto asombro a la hora de ver tantas cosas que no están dentro de las características que conforman un objeto en sí. Entonces, debemos ser conscientes que el ser es aquel término más general dentro de la filosofía. De hecho, es uno de los términos que en sí va a ser muy complicado a la hora de definirlo. Entonces vamos a tratar de ir despacio para irlo comprendiendo, y pues si hay alguna duda, pues pueden marcarnos aquí a cabina. En los teléfonos en Tijuana son 622-8962. Las páginas de internet son koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Y pues aquí vamos a estar, y si hay alguna duda, pues ya saben, pueden marcar, y aquí vamos a ir un poquito más lento. Ahorita regresamos y vamos a empezar con el ser de manera más profunda. Arriésgate a dar. Es tiempo de caminar juntos. No es fácil, pero es posible. Porque la caridad es unión. Juntos, por la Iglesia de Tijuana, lo haremos. La caridad es atrevida. Diezmo 2013. A partir del 24 de noviembre, Arquidiócesis de Tijuana. Merry Christmas, Merry Christmas. En Tijuana, por primera vez en concierto, las Hermanas Trinitarias de María, de Monte Tabor, en concierto navideño. Sábado 14 de diciembre, en punto de las 7 de la tarde en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Cupo limitado. Reserva al 622-8962. Venta de boletos en Paulinas Río y Centro, en cabina de Koinonía Radio, en Monte Tabor con las Trinitarias de María, y en la parroquia de Guadalupe, Zona Río. Prepara tu corazón para el nacimiento de Jesús. Este evento es a beneficio de Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. A todos los jóvenes y adolescentes de la Arquidiócesis de Tijuana se les invita para la peregrinación juvenil guadalupana 2013. La cita es el próximo sábado 7 de diciembre en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 3:30 de la tarde. De ahí peregrinarán hacia la Catedral del Centro en la calle Segunda y se concluirá con la celebración eucarística a las 6 de la tarde. Te esperamos. Ser peregrino de la fe es caminar con los pies en la tierra como lo hacen los jóvenes.
Ok, pues vamos a continuar. Para comenzar este bloque, vamos con una pregunta que a lo mejor va a resultar un poquito interesante, o para algunos va a decir, bueno, ya lo había hecho antes. Por ejemplo, la cuestión del ser. Todo aquello que tiene ser es porque existe. Si no existe, esto no tiene ser. En realidad esto no tendría existencia. Entonces, como la existencia y el ser están muy ligados, la pregunta cabría si algo que no existe pudiese llegar a tener ser. Hablamos sobre, por ejemplo, los conceptos de seres o de cuestiones que nosotros podemos inventar de manera ideática. En nuestra mente, que muchas veces nos dicen es muy poderosa, nosotros creamos cuentos, creamos ideas, dibujos, todo este tipo de cuestiones de alguna manera se convierten en seres, y que tendríamos que cuestionarnos si estas cuestiones que nosotros creamos en la mente existen, ¿sí? Por ejemplo, una caricatura. Una caricatura es un invento de alguien que surge de la mente y que al final de cuentas tiene una existencia. Si yo les empezara a decir a los muchachos, díganme quién es Bob Esponja o quiénes son pues alguna otra caricatura, ¿no? Goku y todo este tipo de caricaturas que se observan, ellos me van a dar una biografía de estos personajes. No, pues este fulanito es él, y cuando dan eso, indican que hay una existencia de estos personajes, y si nosotros nos cuestionamos si estos personajes tienen ser, nos estaremos cuestionando, ¿realmente existen entonces? O sea, ¿realmente estos están perteneciendo dentro de? Y ahorita vamos a ver por qué de alguna manera estos poseen una esencia y no una existencia en sí. Por ahí es donde se diferencia lo que es el ser y la esencia, y la cuestión del ente de una manera pues ahí en medio. Bueno, el ser, vamos tratando de decir qué es el ser para empezar. Bueno, el ser es un atributo filosófico griego que se le adjudica a una entidad capaz de definirse a sí misma. Es decir, si una persona es capaz, o una cosa es capaz de definirse a sí misma, es porque posee ser, es decir, existe. Cuando una persona dice, bueno, yo soy, cuando dice soy, está reafirmando su existencia, pero aparte va a comprobar su existencia. Entonces va a dar razones de su existir. No, pues yo soy Juan Antonio, tengo tantos años, nací en tal lugar, me gusta esto, me gusta el otro, que son características meramente accidentales, pero que forman parte de nosotros y que de alguna manera pues reafirman nuestra existencia en el mundo. Entonces, algo que es capaz de definir a sí mismo, de definirse a sí mismo, es una persona que posee ser. Bueno, entonces, por tanto, el ser va a ser un concepto de los más generales y obviamente complicados a la hora de definirlos. Algo interesante con lo que me topé mientras leía, lo cual me da a veces mucha risa, porque son definiciones que muchas veces sí son muy completas, pero que son muy inaccesibles a veces a la comprensión de las personas. Traen conceptos a veces un poquito ambiguos o muy complicados. Incluso pareciera que hay redundancia. Me topé esta definición y me gustaría leerla porque se me hizo interesante. Sí define lo que es el concepto del ser, pero no sé. Me gustaría que ustedes la escucharan y me dijeran si realmente la entienden. Dice, con la palabra ser se intenta abarcar el ámbito de lo real, en todo sentido ontológico general. Esto es, la realidad por antonomasia, en su sentido más amplio, es decir, la realidad radical. El ser, por tanto, es un trascendental, aquello que trasciende y rebasa todos los entes sin ser el mismo un ente, es decir, sin que ningún ente, por muy amplio que sea y se presente, lo agote. Dicho de otro modo, el ser desborda y supera dialécticamente el mundo de las formas, el mundo spectabilis, trasladándose en otro contexto, más allá del horizonte de los focos, más allá de toda la morfología cósmica, ¿sí? Es decir, el ser no tiene algo que lo abarque, sino que el ser simplemente está ahí, existe, pero no hay una forma que diga el ser es
sino que se presenta de diversas maneras, al grado que se desborda, no lo pueden abarcar. Entonces, es interesante cómo lo definen y está muy bien, me parece muy completa la definición. De hecho, tratan de decir, el ser es lo real, lo radical. Entonces, cuando una persona trata de cuestionarse acerca del ser de algo, está tratando de ubicar lo más real de las cosas. Cuando se cuestiona, no sé, sobre la existencia de sí mismo en un mundo enorme, cuando tú te miras tan pequeño, en todo un horizonte tan lleno de gente, tan tremendo, tú dices, ¿quién soy yo? O sea, yo soy uno más entre todos ellos. Y te empiezas a cuestionar de tu existencia, al grado de que te miras pequeñito. Cuando pasa eso, te empiezas a cuestionar sobre tu existencia. Pero, más allá de tu existencia, te empiezas a cuestionar sobre cómo es que formas parte de los demás seres. Y ahí ya entra una ideas de sociología, obviamente que también es la comunicación y todo este tipo de relaciones interpersonales. Pero es cuestionarnos sobre lo que es real de manera radical. Ok, generalmente se ha considerado el término ser como un sinónimo de entidad o ente, en tanto que sería una cosa que posee existencia y autonomía. Sí, pues cuando decimos los seres que se encuentran a nuestro alrededor, cuando decimos ese tipo de cosas, estamos diciendo que las cosas que están en nuestro entorno hace referencia a que estamos hablando del ser, cuando en realidad estamos hablando de entes. Sí, el ente son las cosas que están en nuestro entorno y el ser se ha confundido con eso. Ok, hubo un problema, además de cuestionarse esto de lo que es el ser y de lo que es un ente. Hubo un problema a la hora de las cuestiones gramaticales, porque es muy común utilizar el verbo ser. Sí, yo soy, tú eres, él es, etcétera. Esa cosa es, aquello es, etcétera. Cuando utilizamos todo este tipo de expresiones, estamos utilizando el ser. Ok. Las anomalías del verbo ser es de un uso infinitivo como participio, ¿sí? Empleo de otro infinitivo, es decir, algo que no determina a una cosa en sí mismo, sino que simplemente estamos hablando del verbo en cuanto está ahí, ¿sí? El acto, pero no estamos refiriéndonos a alguien o no estamos refiriendo a que si está en ejecución, sino que es el verbo ser. Sí, no hay un imperativo, no hay ningún gerundio, no hay ningún movimiento, simplemente existe. Entonces, determinaron que ser debe entenderse como un infinitivo, ¿sí? Como algo que es posible para todos, ¿sí? Por eso los pronombres, yo soy, tú eres. Ok, que expresa un acto. Cuando yo digo ser, cuando nosotros, el simple hecho de decir ser, significa que algo está teniendo un acto infinitivo y que está existiendo en ese instante, ¿sí? Es como decir, existe. Ok, es un acto infinitivo y que está en constante movimiento. Entonces, cuando decimos ser, es un acto que está en constancia, ¿ok? Y crearon un participio presente, ¿sí? Como el ser es el infinitivo, es algo que no es abarcable de cierto modo, sino que es un verbo que resalta el simple hecho de que algo existe o que tiene ciertas características que le dan existencia. Tratan de hacerlo de una manera tangible, por decirlo de algún modo, o de una manera exacta o concreta con la cuestión del ente. Por eso, a la hora de decir, bueno, en el caso del celular ahora en vez de la pluma, decir, bueno, el celular tiene ser. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues porque le he llamado celular. Cuando yo le llamo celular a este aparato, tiene una existencia determinada que en algún momento se le dio tal nombre, y cuando se le dio ese nombre se le ha dado cierta existencia y obviamente pues ciertas características para que un teléfono de este tipo particular se convierta o que se le pueda llamar celular. Entonces el ser está ahí, pero no está presente, sino que simplemente se manifiesta en esto. Entonces, como se está manifestando en este momento por medio de este celular, ¿sí? Entonces el ente que es se manifiesta de modo presente. Así, por ejemplo, ahorita yo puedo hablar de un mouse. El mouse no está aquí, pero
estoy mencionando el ser del mouse. Cuando yo digo mouse, ustedes inmediatamente se les viene a la cabeza que es o un ratón, inalámbrico para la computadora, o un ratón, ahora sí que para que los que hablen inglés, ¿verdad? Dicen, no, bueno, un mouse, un roedor. Entonces, inmediatamente, ahorita yo dije mouse, entonces se les viene a la cabeza el ratón inalámbrico de la computadora. Y no está aquí, pero hice que el ser del mouse se manifestara. Ahora, si yo jalo este mouse que está aquí, lo manifiesto y se convierte en el lente de una manera. Un ejemplo muy sencillo, claro está, ¿verdad? Pero en este instante se hace presente el lente y el ser al mismo tiempo. Entonces, como el lente posee el ser, por eso hubo tanta confusión en algún momento, pues bueno, aquí está, ¿no? Entonces se manifiesta el ser por medio del ente. Ok, entonces por eso es presente el ente y el verbo ser es infinitivo, ¿ok? Es un participio. Muy bien, estos casos de la gramática solamente lo entendieron los eruditos o las personas que bueno, estudiaban bastante estas cuestiones de la gramática. Ahora, en la filosofía todavía es común cometer la incorrección de llamar ser a un sujeto, o en realidad que es un ente. Cuando hablamos a esto, este es un ser en el mundo, estamos cometiendo un error filosófico. Y ahorita vamos a aclararlo de una manera más. ¿Ok? Nos regresamos. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por internet en www.tjcatólico.com. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Pues vamos a darle continuidad a lo que estamos hablando sobre el ser. Ahorita comentaba alguien que bueno, las características vienen a ser parte del ser y que el ente en sí es la existencia. Bueno, sí, va por ahí, muy bien. Entonces, ahorita vamos a entrar con lo que dice Aristóteles, porque va muy ligado a esto. Ahorita yo les decía, bueno, imagínense un árbol y ustedes inmediatamente se les viene a la mente la imagen de un árbol, pero no se imaginan de manera física o no aparece en la cabeza un árbol de manera física, sino que simplemente traen a su mente las características generales, vaya, de lo que es un árbol y el ser del árbol existe en su cabeza, ¿sí? O la esencia del árbol. Ahorita vamos a ver por qué decimos esencia. Y
Y cuando vemos al árbol ya de manera concreta, física, ya es el ente manifestado, ¿no? La perfección, vaya, de este ente. El ente es el acto puro y por tanto es la perfección. Okay, vamos a ver la cuestión de la potencia, que va muy ligada de lo que es el ser y lo que es ahora sí que el ente, potencia y acto. La potencia es aquello que todavía está en proceso de perfección, ¿sí? La semilla tiene la potencia de ser árbol. Entonces, cuando es árbol, ha llegado al acto. Por eso, cuando hablamos de acto, hablamos de forma y por tanto de perfección. Cuando, por ejemplo, si yo planto una semilla de un naranjo, la semilla tiene la potencia de convertirse en un árbol que dé naranjas. Cuando esta semilla llega a ese momento, se ha convertido en la perfección o la forma que va a poseer este árbol va a ser un árbol normal pero con frutos que son naranjas, vaya. Y esa forma le va a dar la perfección y por tanto va a tener esa existencia que por necesidad, pues vaya, va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué dice Aristóteles a la hora de tratar de definir lo que es el ser? Él va a decir que el ser se manifiesta de diversas maneras y es a través de categorías. Y las categorías se las voy a dejar de tarea para que las analicen de una manera más profunda, porque en este bloque nos toca hablar del ente para no tardarnos tanto. Entonces, en el libro 6 de Metafísica de Aristóteles, afirma que el ser puede decirse de diversas maneras, ¿sí? Se dice de acuerdo a las categorías, entre otras cosas. Bueno, pero se dice del accidente, un accidente que viene siendo algo innecesario dentro de las cosas. Por ejemplo, el celular, el hecho de que este celular, por ejemplo, originalmente este celular tiene una tapadera negra aquí atrás, para los que me estén viendo aquí por internet, o las personas que tienen a la pluma o conozcan una pluma, quienes tengan a mano una pluma. Una pluma no deja de ser pluma por el simple hecho de no tener la tapadera, sigue siendo pluma, y es un accidente el hecho de que no tenga tapadera, ¿sí? Es un accidente el que no tenga tapadera y sigue siendo pluma. Así igual una persona que ha perdido lamentablemente algún miembro de su cuerpo no deja de ser persona, ¿sí? No pierde su ser persona, sino que simplemente pierde un miembro, pero no deja de ser persona. Igual los que me están viendo por internet, la tapadera de este celular, quienes lo conozcan, pues es negra, y el hecho de que se le haya cambiado la tapadera porque la otra se rompió es un accidente, vaya. El color es un accidente dentro de las cosas. Por ejemplo, las hojas de papel, encontramos hojas de papel blancas, otras de varios colores, esos son accidentes, aunque estemos acostumbrados a que una hoja sea blanca, ¿no? Entonces son accidentes simplemente dentro de cada uno de los seres. Otra de las categorías son, por ejemplo, el lugar. Por ejemplo, ahorita yo tengo un mouse aquí en este escritorio y ustedes pueden tener un mouse por ahí cercano a su computadora, ¿sí? Y siguen siendo dos seres similares que están existiendo en dos lugares distintos. O por ejemplo, este mismo mouse, o una pluma para que sea más fácil de ubicar. Yo aquí tengo una pluma, la puedo tener aquí, la puedo aventar afuera de la cabina y el lugar cambia. Y el lugar no define a la cosa, simplemente es una característica, pues, de ser, ¿no? La pluma está en la mesa, después la puedo tirar, la pluma está en el suelo, etcétera. Entonces, a partir de ahí también podemos conocer al ser. El tiempo también es otra manera de conocer el ser, la potencia, el padecimiento. Todo esto es una manera de conocer al ser. Ahora, va a haber una discusión con las cuestiones de lo que no es, ¿sí? De hecho, el no ser ha sido algo muy interesante, relativamente nuevo dentro de la filosofía, porque viene después de que Aristóteles habla sobre lo que es el ser. Entonces dicen, bueno, el ser es esto, es la existencia de tales cosas con determinadas características que le dan existencia y que lo definen de determinado modo. Pero ahora, ¿qué es el no ser? ¿Sí? Ese sería algo muy interesante que pudiéramos hablar en otro bloque. Ahorita ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que entrar al ente. Muy bien, el ente, a diferencia del ser, que es un poquito más amplio, el ente es una realidad todavía más sencilla de comprender, ¿sí?
el ser es estudiado por la metafísica, ¿sí? Algo que está más allá de lo que es físico. En cambio, el ente, que es algo concreto, que es lo que estamos observando en nuestro entorno, que son las cosas básicamente lo que observamos, eso se les llama entes. Bueno, eso es estudiado de diversas maneras. Creo que lo hemos estado viendo en los últimos temas, cuando vimos las ciencias particulares. Bueno, puede ser estudiado, no sé, a través de la geografía, matemáticas, todo esto, todas estas ciencias particulares estudian a los entes. Entonces, conocemos al ente o entidad, cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Se emplea para denominar todo aquello cuya existencia es perceptible por algún sistema animado, ¿sí? Como lo acabamos de decir, es estudiado por cualquier sistema, puede ser estudiado por cualquier facultad, por cualquier ciencia particular. Una entidad puede por lo tanto ser concreta, abstracta, particular o universal. Esto está muy interesante, porque cuando hablamos de que es concreta, un ente que es concreto, pues son las cosas que están en nuestro entorno, pero cuando hablamos que es una cuestión abstracta, ahí entran todavía las cuestiones del ser. Cuando ahorita, por ejemplo, poníamos de ejemplo las caricaturas, son entes, ¿sí? Se convierten en realidades que surgieron de alguien, de la idea de alguien, y cuando han sido plasmadas y hemos podido darle una definición a cada uno de estos seres que se han inventado, se convierten en entes, puesto que han poseído ya existencia, pero de manera abstracta. Existen aquí en nuestra mente, no están de manera concreta. Aunque creamos peluches, estos siguen siendo inanimados, ¿sí? Por tanto, su existencia no es plena o no es completa, no está en la perfección, ¿ok? Ahora, particular universal también está muy interesante. Cuando hablamos de que tenemos una pluma, estamos hablando de un ente particular. Y cuando estamos hablando de miles de plumas o muchas plumas, cuando decimos muchas plumas, estamos hablando de un ente universal, ¿sí? Porque no estamos definiendo cuántas plumas son, simplemente estamos diciendo son muchas, ¿sí? Entonces, eso se refieren. Cuando nos referimos a las cosas, estamos haciendo filosofía. Sí, ya estamos haciendo filosofía cuando estamos diciendo, hey, tráeme muchas bendiciones de cuando vayas a Jerusalén. Entonces rezas mucho por mí, haz muchas penitencias por mí. Todo eso, de alguna manera, están refiriéndose a aspectos universales y particulares dentro de lo que son los entes. Aunque ahí no estaríamos revisando en la cuestión de las bendiciones y todo eso, estamos hablando de ser, del ser, no tanto de entes, ¿no? Pero, bueno, es la idea de lo que es el ente. Cuando nos dijeron, tráeme unos cuantos kilos de limones, cuando decimos eso, ahí ya nos estamos refiriendo a los universales, ¿no? Dentro de la filosofía. Muy bien, entonces, es decir, las entidades no son solo los objetos cotidianos, como sillas o personas, sino también propiedades, las relaciones, los eventos, los números, conjuntos, proporciones, mundos posibles, creencias, pensamientos, etcétera. Sí, el simple hecho de nosotros empezar a pensar en algo, y darle un ser a estas cosas, le estamos dando existencia. Por ejemplo, Platón en un momento, él hablaba sobre el mundo de las ideas, y cuando habló del mundo de las ideas, él empezó a decir que las cosas que nosotros tenemos en nuestro entorno son creaciones de la mente del hombre, ¿sí? Y que lo que en realidad estamos observando en nuestro entorno son simplemente sombras de la realidad, vaya, porque la realidad se encuentra aquí, en nuestra cabeza, en las ideas que nosotros podamos tener. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para poder entender esto que Platón decía, era, por ejemplo, el invento del vaso. En un principio, ¿cómo se tomaba agua? ¿Quién sabe? Yo no tengo ni idea de cómo se tomaba agua, pero seguramente no era en un vaso de vidrio o de plástico como estamos acostumbrados actualmente. Y entonces, ¿qué dijo Platón? Bueno, pues una persona se le debió haber ocurrido inventar el vaso para poder hacer más práctica la manera en que nosotros podamos beberla. Entonces, la idea del vaso surge primero aquí en nuestra mente, no surge de modo concreto, ¿sí? De manera accidental, sino que está aquí, primero fue creada aquí a través de racionamientos, de experiencias, etcétera, y dice, ok, ocupo una cavidad, un recipiente donde yo pueda depositar este líquido que se pueda mantener y yo poderlo de manera práctica tomar. Entonces, cuando pasó eso,
Platón decía, no, lo real no es el vaso que hemos creado, sino el vaso que vino primero a nuestra mente. Ese es el vaso real. Entonces, el ente que nosotros podamos crear aquí puede ser plasmado y por tanto tener ser, ¿sí? Aquí, afuera ya. Creo que ese sería un poquito más fácil de entender lo que es un ente y un ser, ¿sí? Primero, tenemos el ser de la cosa y cuando se plasma ha llegado a su perfección, es decir, se ha convertido en un ente, ¿sí? Además de que ya una vez estando aquí es un ente abstracto. Entonces, bueno, ahí la complejidad de estos temas, ¿no? Ahorita regresamos y continuamos con esencia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de diciembre, en punto de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Este día celebrando nuestra posada navideña. Habrá piñatas, dulces, regalos y convivencia con los colaboradores de Koinonia Radio. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Ok, vamos a tratar de ir culminando con este bloque y vamos a hacerlo rápido para que no queden dudas. Si se quedan dudas, pues puedan, no sé, mandar un mensaje y tocarlos en el siguiente programa. Bueno, lo complejo de esto es la relación en que existe entre el ser y el ente. Normalmente ahí es donde está la confusión y donde nos perdemos a veces, ¿ok? Bueno, para tener una idea un poquito más clara, el ser es algo que obviamente no podemos tocar, porque son las cuestiones esenciales o son las cuestiones que forman a la cosa en sí y que de alguna manera podemos decir, bueno, esto tiene el
el ser de teclado, el de mouse, el de pluma, ¿sí? Por las características que posee, y el ente lo concreta. ¿Cómo? Pues, bueno, el concepto del ser es trascendente, trasciende lo material, no es abarcable por la pluma, o no es abarcable por un mouse, por una carpeta, una hoja, ¿sí? Todos ellos poseen ser, es decir, existencia, vaya, ¿sí? Pero ¿cómo se manifiesta ese ser de cada uno? Pues en el modo en cómo se presentan, en cómo se nos manifiestan, vaya. El ser de la pluma se manifiesta de esta forma, el ser de un teléfono se nos manifiesta de esta otra, del ser de una hoja se nos manifiesta de esta manera. El problema está a la hora de decir, bueno, ¿y qué es el ser? Pues, o sea, ¿cómo lo defines? Vaya, tenemos que decir que el ser simplemente son las características, no me puedo escapar de decir esenciales, vaya, son las características esenciales de algo. Si yo digo, bueno, piensen en una silla. Cuando ustedes piensan en la silla, lo que están pensando son en las características que hacen que la silla sea como tal. Nos las estamos imaginando con 4 patas, con una sentadera y con un respaldo, ¿no? Esa es una silla. Y pensamos en las características esenciales. Entonces, por eso es que nosotros ubicamos el ser de la silla, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, podemos definir el ser. El problema está en que simplemente decimos, es que el ser es aquello que busca la verdad de la cosa. Y ya, no hay más. Y nosotros tratamos de decir, bueno, pero ¿qué más, no? Entonces, es difícil decirles, bueno, es que el ser es esto. Y no podría, porque el ser se manifiesta de diversas maneras. Ese es el detalle, no lo podemos abarcar. Sería muy soberbio tratar de hacerlo. Entonces, el concepto trasciende lo material, ya que un ente puede ser una mesa, un televisor, un lago o la raíz cuadrada de 16. Por ejemplo, ¿sí? En las cuestiones de las comparaciones, por ejemplo, el estudiante es el que estudia. El ser del estudiante es estudiar, ¿sí? El que ama, pues es el amante. El ser del amante es el que ama, ¿sí? Y en cuanto al ente, es más sencillo. El ente es lo que es, ¿sí? Si yo miro un libro, el cual es un ente, bueno, ¿qué es el libro? Pues un libro, ahí está, es un libro. Entonces no hay más que decir, porque no estamos hablando del ser, sino simplemente del ente, de la cosa. Ok, entonces el ente posee ser, ¿sí? Aunque no agote todos los rasgos del mismo, o sea, no agota los rasgos del ser. Podría decirse que es una concreción particular del ser, ¿sí? Con características determinadas. El ente es un modo de ser concreto. Entonces, el ente simplemente manifiesta el ser de una manera determinada, ¿sí? Por ejemplo, esta pluma tiene ser, pero la manifiesta a través del ser pluma. Eso es lo complicado, aunque parezca muy redundante, así es como la filosofía tiene que entenderlo. Tal vez más adelante en los siguientes programas van a ir captando todo lo que es lo complejo de esto, pero estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo con tal de que estos términos queden lo más claros posibles, ¿sí? Esencia, la cuestión de la esencia es todavía más sencillo. No digo menosprecio el trabajo de todos los filósofos de años que han hecho, pero en la cuestión del ser y el ente, que son los más estudiados y los que han tenido más problemas, pues llega a lo que es la esencia, que es estudiada por la ontología. En el caso de la metafísica, que es que estudia el ser, y en el caso de las ciencias particulares, que estudian a los entes, y obviamente también la filosofía, y la esencia, que ya es una rama obviamente todavía más modernona, más nueva, y que bueno, también trata como de tener su propia definición, ¿sí? Esta proviene del latín essentia, ¿sí? Que a su vez proviene del infinitivo del verbo latino esse, ¿sí? O sea, proviene del ese, es decir, proviene del ser, ¿sí? Entonces, la esencia proviene del ser. Fíjense, por eso es que cuando nosotros captamos las cosas y sus características, estamos captando la esencia del ser, ¿sí? Estamos captando lo que es la cosa, pero la esencia que posee la cosa. Entonces, su existir, ¿sí? Cuyo participio ens, ¿sí? Es el ente como ser que existe.
Entonces, los tres están relacionados. Nosotros captamos la esencia del ser y el ser se manifiesta con el ente. ¿Sí miran cómo se relacionan unas con otras? Por eso me encanta estos tres conceptos, porque de alguna manera podemos ya tener una idea muy diferente de las cosas a la hora de observarlas. Ya no las vemos de manera tan sencilla. Ahora vemos la esencia de lo que es la cosa, que estamos rascando o le estamos quitando lo que es el aspecto real de la cosa, que es su ser, pero que el ser es manifestado por lo que estamos observando, ¿sí? Ya sea un vaso, una caja, un libro, una pluma, etcétera. Entonces, así es como nosotros vamos aprendiendo, ¿sí? La esencia en la filosofía tradicional se ha interpretado como sustancia, con un doble sentido. ¿Cómo se ha interpretado dentro de la filosofía? De dos maneras. La primera, la sustancia primera es el individuo que muestra que existe y muestra su existencia. La primera es alguien que muestra su existencia. Bueno, yo soy tal, por medio de esto, yo me manifiesto en mis actos, yo me manifiesto en mis problemas, yo me manifiesto a través de mis alegrías, yo me manifiesto a través de mi comportamiento, yo me manifiesto a través de mi carácter tan propenso a enojarme. Por eso normalmente cuando nos referimos a una persona terminamos diciendo la esencia de esa persona es muy pesada, o esa persona tiene la personalidad de esa persona es un tanto muy desagradable, o es muy agradable, etcétera. Estamos captando la esencia de lo que es la persona. En la substancia segunda, en la clase de lógica, ¿sí?, que enuncia mediante un discurso lo que es, ¿sí? Es decir, el atributo de la sustancia primera que muestra su identidad permanente. O sea, a través de raciocinios, a través del entendimiento, ya muestra lo que es. O sea, yo porque entiendo esto, porque comprendo esto, me manifiesto de determinada manera. Por eso la esencia de un perro, la esencia de un gato o de algún otro animal no es manifestable de manera completa o absoluta. Tenemos ideas cercanas de lo que es, o de lo que hacen, de lo que piensan o cómo se comportan, pero nunca como la de un humano que en un primer instante es capaz de ubicar su esencia de manera absoluta o casi absoluta, porque todavía hay un proceso de conocimiento que nada más se va a perfeccionar una vez estando con Dios, ¿verdad? Entonces, hay una realidad que es, que existe, y la otra que es lo que es y que tiene entidad, o qué entidad tiene, ¿sí? La primera, que es, o lo que existe, los que son capaces de dar o responder esa pregunta son los que tienen substancia primera, o los que se cuestionan sobre la esencia de manera primaria. Y los que se cuestionan de manera segunda son los de esencia, ¿no? Que lo que es, qué tiene o qué entidad tiene. Es decir, qué tipo de ente es. En el discurso, designación de la entidad del individuo que es el sujeto lógico del sujeto, ¿sí? Entonces, es simplemente dar razones del por qué alguien existe. Es decir, por ejemplo, un nombre propio o demostrativo, ¿sí? Alguien que trata de demostrar su existencia. Ese es el discurso que se da en una sustancia primera. En la segunda hay un poquito de más ambigüedad. Dice, predicados que definen la identidad lógica y propiedades como especie o clase natural. Predicados aplicables al individuo como clase natural, como género, especie o conjunto de individuos. Es decir, nombre común, cualidades definitorias o notas que permiten reconocer la cosa. Entonces ya serían como las cuestiones meramente características de cada cosa. Por ejemplo, a la hora de una pluma y la otra, aunque sean iguales, yo puedo hacerle un rasguñito aquí a esta pluma y decir, un rasguñito ya hace que esta sea muy diferente a la otra, aunque sean muy similares, pero esta es mía, ¿sí? Porque tiene el rasguñito. Entonces, en esencia, esta es mi pertenencia. Entonces, de alguna manera, así es como se llega a entender que hay algo que en esencia nos diferencia de unos con otros. Por eso, en lo que es la sustancia segunda, se atiende a lo que es la esencia, porque posee aquello que es lo tenue, ¿sí? Nos vemos en el próximo programa. Gracias.